Estamos grabando, senador. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿y cuenta? Sí, señor presidente. En sesión del Senado del día 15 de junio pasado se dio cuenta del desarchivo de un asunto que se ha radicado en esta comisión, que es el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil con el objeto de declarar inembargables las viviendas adquiridas con subsidios del Estado que tengan un avalúo fiscal no superior a las 520 unidades de fomento, cumpliendo los requisitos que indica. Por otra parte, se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades u otras actividades propias, digo, de las mismas reparticiones. Y en este minuto, hace algunos minutos atrás, la señora Miriam Quintanilla del colectivo Civitas Chile y Mesa Rural de Laguna hizo llegar un correo electrónico que se los remitimos a los correos de los señores senadores, emitiendo diversos comentarios respecto del proyecto en tabla, haciendo ver que hay que tener especial consideración con algunas materias que podrían hacer correr el riesgo de impedir que cientos de familias se puedan acoger a este procedimiento excepcional. Eso es, señor presidente. Bien, sobre la cuenta, ¿alguna opinión? Yo quiero sugerir una cosa antes de la opinión. Aquí se desarchivó este proyecto, que es un proyecto que tiene que ver con la inembargabilidad de los arriendos, entiendo. Sugiero mandárselo al Ejecutivo y pedirle opinión, y mandárselo a los autores y pedirle opinión. De tal forma no quede en el archivo nomás, sino que moverlo en la medida en que haya interesado. Eso esta comisión, no porque sí lo mandó al archivo, es porque consideraba que era negativo el proyecto. Entonces a lo mejor, tú te acuerdas, David, ¿no? Buenos días, David. Señor presidente, don Carlos. Sí, buenos días, presidente. Efectivamente, es así. Entonces mandémoselo al gobierno y mandémoselo a los autores y le decimos esto fue archivado porque tenía problemas y qué piensan ustedes hoy día del tema. Porque es un tema que no porque sí se desarchivó, hay el ánimo de evitar que haya tanto remate y tanta situación compleja hoy día a partir de la situación que estamos viviendo. Presidente, perdón, que nos manden ese material, pues. Ya, pues. De nuevo. Pero habría acuerdo en remitirlo al gobierno y a los autores para que ver qué argumentos nuevos tienen, para a partir de eso decidir qué hacemos, porque si no hay ningún argumento nuevo, ¿para qué vamos a seguir? Pues, si no... Correcto, correcto. Bien. Presidente. Estaríamos de acuerdo. Don Entonces, Carlos, sí, perdón, don Jorge. justamente para apoyar lo que usted dice, esta comisión efectivamente se abocó al estudio de esa iniciativa el año 2016 en diversas sesiones, se realizó un examen detallado de la materia, se recibió muchos invitados, y a propósito del debate y puntos de vista expuestos, se acordó invitar al ministro de Desarrollo Social de la época, don Marcos Barraza, para que diera a conocer su opinión sobre el particular. Él se excusó a asistir señalando que revisado el proyecto se constataba la necesidad de realizar un estudio más detallado de las mociones en coordinación con diversos ministerios de la época, y esa fue la razón justamente por la cual no se avanzó más allá por las consideraciones que además usted hace presente, don Carlos. Era solo para contextualizar. Entonces, los antecedentes también sería bueno darlos a conocer a los parlamentarios que existen, eso, a qué documentos se refiere, o intervenciones. Bien, es sobre eso. ¿Algún otro punto sobre la cuenta? Vuelvo a plantear lo que conversábamos antes de empezar la sesión, que las materias, la mixta de copropiedad tenemos que resolverla. Entonces, buscando un día, parece no quedar alternativa que el viernes en la mañana de 9:30 a 11:30 y tratar de terminar ahí. Por lo tanto, previamente, que don Gonzalo Gacitúa nos entregue el trabajo que han hecho con los asesores, tener una reflexión cada uno y llegar ojalá lo más avanzado posible el viernes para salir, David, para salir de una vez por todas de eso. Esa es la idea. Amigo, yo estoy totalmente disponible para el día viernes sin ningún problema en la mañana, como tú lo señalas. Absolutamente disponible. Entonces, don Jorge, que le pregunten a los diputados lo antes posible, don Jorge. Perfecto. ¿Ya? Presidente, ahora si usted quiere igual se puede citar, porque esa sesión justamente es para constituirse, elegir presidente y adoptar normas de procedimiento. Llamamos a los diputados, pero si hay 3 diputados que pueden, yo creo que ya consideraron. Está bien. Lo que yo quisiera es que tuviéramos una sesión para todo lo que usted plantea, porque si esto está tan avanzado
Y si es necesario alargarla un poco más, pero terminar ojalá el viernes, esa es la idea, porque tenemos un nivel de acuerdo muy alto en esto, entonces no tendría sentido, yo creo que sea, en fin, tratemos de Perfecto. sacarlo ahí. Entonces que se constituye, se nombra, se constituye y se fija tabla también, o sea, poner para la tabla, Sí, elegir y también iniciar el procedimiento de no, debate. Si no, quedan sí, algunas eso, materias, hacemos una segunda sesión. sí, Eso, por cierto, sí, sí, por cierto, perdón, en la citación efectivamente se pone todo eso que usted dice y es sin perjuicio de abocarse de inmediato a la consideración del asunto, ¿ah? No hay Muy problema eso. bien, ya está. Bien. Entonces, vamos al proyecto que hoy día nos convoca, que es el proyecto de loteos irregulares. Yo sugiero un procedimiento base, que lo empecemos a ver artículo por artículo. Si hay condiciones, lo votamos, pero si alguien de aquí a la próxima, a las otras sesiones tiene dudas, puede pedir reabrirlo. O sea, tener flexibilidad, porque son proyectos que tienen detalle y que bueno no ir cerrando los artículos y puede pedir reabrirlo sin requerir la unanimidad. Sugiero eso para facilitar el procedimiento y para empezar a avanzar. No sé si les parece. Y está bien pensado. Muy bien. Entonces, don Jorge, vamos con el proyecto, nos ponen el comparado y vamos viendo artículo por artículo. Bien. Don Jorge, le ofrezco la palabra. Bien, presidente. En primer lugar, quería solicitar, como es habitual, también la autorización de la comisión para que la Secretaría pueda introducir las correcciones formales y de referencia. Por supuesto, eso estaríamos, no hay duda que así tiene que ser. Sí, Perfecto. Carlos, Sí, perdón, David. una sola observación. Señalar que todas estas indicaciones que aparecen, desgraciadamente solamente las terminé suscribiendo yo, ¿ya? Pero fue el trabajo de todos los miembros de los equipos técnicos, así que para los efectos prácticos, por si acaso, me gustaría que eso quedara claro, que terminé firmándolas yo, pero fue el trabajo de los equipos técnicos que estuvieron con el Ejecutivo, por si acaso, ¿ya? Está bien, y podríamos al final, si les parece, suscribir los otros parlamentarios para que en el informe aparezca algo más que Mm. refleje lo que usted está señalando, senador. ¿Ah? Me parece, porque aparece como que yo soy el autor y todo lo demás, y hay un No, trabajo claro. colectivo ahí. ¿Ah? Sí. No, y después Eso, los reclamos van a ir contra el senador eso, de ella. sí. Así No, es. don David, eso quedó consignado en el informe, ¿eh? Sí, lo que pasa es que los comparados, como sigue apareciendo, entonces me da lata, nada más. Sí, sí. No, lo que pasa es que el comparado efectivamente se hace con los documentos originales, pero eso está señalado en el informe, sin perjuicio de que, claro, las indicaciones están oficialmente ahí suscritas por usted, pero eso está claro. Señor Bien, presidente, vamos. bueno, este proyecto tiene un artículo único que contiene 12 numerales y 3 disposiciones transitorias. Se formularon 56 indicaciones de los senadores Latorre y Sandoval, separadamente, como decía don David, las que él suscribió fueron objeto de un trabajo coordinado por el Ejecutivo, por Gonzalo Gacitúa, y Gonzalo también, como en la sesión anterior se solicitó, estuvo conversando, trabajando con el asesor del senador Latorre, que ¿no es cierto? Es el autor de las otras indicaciones, y también participaron otros asesores en esa conversación. El artículo primero, en él recae, ¿no es cierto?, la indicación número 1, número 2, número 3. Doy lectura al artículo primero, don David, o sea, don Carlos. ¿Mm? Adelante. Bien. Recuerdo que, bueno, las indicaciones están hechas al texto aprobado en general por el Senado. El artículo único número 1 reemplaza el artículo primero por el siguiente. Los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas, de extensión urbana y rurales que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con el permiso o recepción de loteo de las respectivas direcciones de obras municipales podrán acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización de loteos siempre que lo hagan durante su vigencia y cumplan con los requisitos que esta ley establece. Se excluyen aquellos asentamientos irregulares en que alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida o proyectada,
según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial. Para efectos de esta ley se entenderá por asentamientos irregulares los campamentos bajo estrategia de erradicación vía urbanización y los loteos regulados por la ley 16741 y por los decretos leyes 2695 y 2833 de 1979, y los loteos ubicados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales que previo informe de asesoría urbana de la municipalidad respectiva se consideren necesarios de regularizar con el objeto de normalizar el desarrollo del área respectiva. También podrán acogerse al procedimiento simplificado que establece esta ley los loteos regulados por las leyes 16282 y 18138, han entendido que respecto de ellos, la aprobación se produjo mediante un decreto alcaldicio. En este caso, no será aplicable la excepción del inciso primero. Como decía, ¿no es cierto?, en este artículo único número 1 recae la indicación número 1 del senador señor Sandoval, que lo reemplaza por el siguiente. La presente ley contempla un procedimiento simplificado para el saneamiento y regularización de las obras mínimas de urbanización que requieren a aquellos asentamientos poblados emplazados en áreas urbanas, de extensión urbana o rurales, que no cuentan con permiso o recepción de loteo otorgado por la respectiva Dirección de Obras Municipales y que además cumplen con las características y demás requisitos exigidos por esta ley para acceder a esta herramienta excepcional. Para efectos de esta ley, los asentamientos referidos en el inciso precedente se denominarán asentamientos irregulares. En esta categoría pueden encontrarse ocupaciones de terreno que se materializaron sin el permiso o recepción definitiva correspondiente, así como otros asentamientos poblados que se hubieran acogido a leyes excepcionales para su regularización o para la adquisición del dominio sobre sitios, pero que no cuentan con la correspondiente recepción definitiva de las obras de urbanización exigibles, o bien que cuentan formalmente con un certificado de recepción definitiva que requiere ser modificado debido a que no corresponde documental ni planimétricamente con la situación existente. Atendido lo señalado en los incisos precedentes y sin perjuicio del cumplimiento de las demás exigencias que establece esta ley, se deja constancia que podrán acogerse a este procedimiento. Acá hay una... ¿Quiere que lo lea, don Carlos? Hay una enumeración de quienes Adelante, se pueden... adelante, léalo nomás, léalo. Lea lo que lo lea. Muy bien. Las poblaciones de tipo popular respecto de las cuales la municipalidad hubiera aprobado un plano de loteo o de subdivisión de predios conforme a las disposiciones de la ley 16.282. B. Las poblaciones que hubieran sido declaradas en situación irregular conforme a lo dispuesto en la ley 16.741. C. Los asentamientos en los que se hubiera constituido dominio sobre predios específicos mediante el procedimiento contemplado en el decreto ley 2695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. De las poblaciones y loteos que hubieran sido de propiedad de los servicios de vivienda y urbanización, o de sus antecesores legales, en los que se hubiera transferido el dominio de sitios conforme a las disposiciones del decreto ley 2833 de 1979. No se está leyendo. No sale. La letra E, ahí va la letra E. Los loteos, subdivisiones de predios, poblaciones y edificaciones que se hubieran acogido a las disposiciones de la ley 18.138, que facultó a las municipalidades para desarrollar programas de construcción de viviendas y de infraestructuras sanitarias. F. Los campamentos que formen parte del catastro vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya estrategia de erradicación sea exclusivamente de urbanización. G. Los asentamientos irregulares emplazados en área urbana o de extensión urbana, que previo informe del asesor urbanista, si la municipalidad contare con dicho cargo, o el director de obras municipales, si no contare con él, se consideren necesarios de regularizar con el objeto de normalizar el desarrollo del área respectiva. Lo anterior incluye aquellos casos en los que sobre un mismo asentamiento se hubieran aplicado diversas leyes especiales y sus respectivos planos no coincidan, u otros casos en los que no hubiera sido posible obtener la recepción definitiva debido a la superposición normativa o a la existencia de títulos de dominio sobre el espacio público existente o proyectado. Y H, los asentamientos irregulares emplazados en área rural, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales contemplados en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y obtengan las autorizaciones e informes previos favorables de las autoridades administrativas que allí se indican, sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos específicos que le fueren exigibles en atención a su ubicación específica, como los referidos en el numeral 5 del artículo 2 de esta ley. Los asentamientos irregulares emplazados, total o parcialmente, sobre una vialidad, espacio público o equipamiento comunitario existentes y o sectores que se encuentran afectos a utilidad pública,
para nuevas vialidades, circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, solo podrán acogerse a este procedimiento excepcional si acreditan que las obras de saneamiento y regularización contemplan la desocupación de tales vialidades, espacios públicos o equipamientos comunitarios existentes, y o la materialización e incorporación al dominio público de las referidas afectaciones a utilidad pública. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del artículo cuarto de esta ley. Después, señor presidente, vienen indicaciones del senador Latorre, pero que dicen relación con el artículo primero propuesto, inciso primero, inciso segundo y tercero. ¿Quiere que las lea al tiro? ¿O analizamos más bien la indicación del senador Sandoval, que busca reemplazar el artículo entero? En el caso de que se reemplace el artículo entero, después se pueden ver las otras indicaciones para ver si se pudiera recoger alguna cosa o bien quedan subsumidas en la indicación número 1. Como usted le ¿Hay alguien acá que haya trabajado las indicaciones con el senador Latorre? A ver, bien, volvamos a la discusión de la alternativa al artículo y en ese marco incorporar la observación del senador Latorre, pero empecemos y ofrezco la palabra a quienes quieran hablar de los cambios, los avances, el significado que tiene esta indicación. Le ofrezco la palabra al senador Sandoval y después a don Gonzalo Gacitúa. Muchas gracias, presidente. Solamente en expresiones más bien generales, este proyecto quedó bastante más extenso del original, fundamentalmente porque, como bien se señala, recoge muchas de las observaciones que realizaron invitados al proyecto, y por lo mismo se quiso hacer algo mucho más específico. Incluso más, al reemplazar los incisos segundo y tercero, que es lo que aparece como más extenso el artículo, lo que hace básica y esencialmente es acotar con mayor precisión la enumeración que realiza la propia texto aprobado por el Senado originalmente, que hace una descripción de una serie de normas, de leyes, etcétera, ¿verdad? Para efecto, ¿qué es lo que se hizo en este artículo? Se estimó mejor separarlos para dejar con mucha más precisión qué normas son las que terminan siendo afectadas. Y lo último, respecto del último inciso, en realidad, básicamente lo que se hace allí es dejar una acotación porque se temía, y eso también se planteó en las observaciones, de que podían quedar a lo mejor un extenso espacio de un asentamiento irregular con una afectación de carácter público muy menor y pudiera quedar eventualmente fuera de esta norma. Por eso se quiso también especificar ese tema, siempre y cuando obviamente las obras complementarias que se involucraran ese espacio público, equipamiento comunitario o vías, etcétera, quedara obviamente precisamente identificado en el proyecto. Es como la norma, básicamente fue un ordenamiento del proyecto con una mayor especificación, por eso parece más extenso de lo que originalmente fue el texto aprobado por el Senado. Gracias. Don Gonzalo. Gracias, presidente. Concuerdo plenamente con lo que dijo el senador Sandoval respecto al objetivo de este artículo. Básicamente este artículo primero es un poco el corazón de la norma, porque establece cuál es el ámbito de aplicación. Después las otras son más bien normas procedimentales. Las indicaciones del senador Latorre no fueron mencionadas, pero hay una que elimina una frase que también está eliminada en la indicación del senador Sandoval, por lo tanto estaría subsumida, que es esta de la frase que hablaba de que se excluían los asentamientos que tuvieran alguna parte o todo afecto a utilidad pública y los dejaba fuera del procedimiento. Entonces eso se elimina, pero se reemplaza por este inciso final, que lo vamos a ver después con más detalle. Pero la indicación del senador Latorre eliminaba eso, y en la del senador Sandoval no se incorpora, por lo tanto están en la misma línea. Esta indicación del senador Latorre también era una mención a las leyes aplicables, a estas leyes especiales. Por lo tanto también estarían en la otra numeración. ¿Por qué se hace esta mención a otras leyes? Porque la ley vigente, la ley de regularización del loteo, aplica para aquellos asentamientos, aquellos loteos que no tuvieran permiso y recepción de obra, o que tuvieron permiso pero nunca tuvieron la recepción de las obras de urbanización. ¿Y qué pasaba? Que algunos asentamientos intentaron ocupar esta ley, y los directores de obra le decían: no, es que usted ya se acogió a la ley de sismo, usted ya se acogió a la ley 16.741, yo aquí tengo un papel que dice recepción definitiva, por lo tanto no le puedo acoger a un procedimiento excepcional para hacer algo que usted ya tiene. Aunque muchas veces en algunas de estas leyes especiales existe el papel recepción definitiva, pero en la práctica las calles no están pavimentadas, no hay servicio de alcantarillado, no hay agua potable, sino que hay una recepción de papel que se otorgó en algún contexto determinado, y esos asentamientos no se están pudiendo acoger a este procedimiento. Por eso en el primer trámite los diputados fueron bien
explícito, y lo vino a explicar el diputado Urrutia cuando se discutió en general el proyecto acá en esta comisión, era la necesidad de hacer mención a estas leyes especiales, ¿ya? Por eso la numeración. Está el caso madre de los primeros dos incisos, que es aquel asentamiento que no tiene recepción definitiva, porque nunca tuvo permiso o porque tuvo permiso y no se terminaron las obras por X motivo. Se acabó la plata, no se cobraron las garantías, lo que sea, o se hicieron simplemente sin permiso. Pero en la numeración ayuda a acotar el ámbito de aplicación. ¿Qué discusión? Y aquí le pongo un poco de contexto de cuál fue la conversa que hubo con asesores del senador Latorre y con los mismos invitados que vinieron la semana pasada, con Pablo de Antofagasta, con Miriam Quintanilla, que también se sumó. Los puntos que hacen más discusión en este artículo son dos. El de las afectaciones de utilidad pública, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué plantea el inciso final de la indicación del senador Sandoval? Que no quedan excluidos los asentamientos que tengan afectación de utilidad pública, pero que tienen que respetarse esas afectaciones en el proceso de regularización, con posibilidad de autorizar excepciones. Eso significa que, por ejemplo, si el asentamiento está emplazado en un lugar que tiene una afectación de utilidad pública para una apertura de una vía que va a servir a un sector de la ciudad, probablemente esa apertura de la vía hay que materializarla. Si para eso quizás hay que acotar un poco el ancho de esa vía o correrla unos metros para que coincida con lo que ya está materializado ahí, perfecto, se solicita la autorización de una excepción, pero no se deja sin calle a una ciudad porque hay un asentamiento adentro. Lo mismo con un área verde o con algún equipamiento. Esas son las afectaciones. También hace menciones, inciso, a los existentes, porque podría ser que parte del asentamiento irregular se haya emplazado en una calle existente, no en una afectación de utilidad pública, en una calle, en una plaza, etc. Entonces, la idea, por eso dice la desocupación. Este inciso generó cierta discusión. Es probable que algunos de los asesores de los senadores, no sé si traerán alguna propuesta a esta sesión, pero querían afinar un poco más esos términos, pero en el entendido de que había que buscar este equilibrio entre respetar un poco cómo está conformado el asentamiento en la actualidad, pero también respetar que ese asentamiento tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos relacionados con espacios públicos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, Pablo planteaba, por eso digo que quizás alguna conversación que puede seguir un poco abierta. Esta fue una reunión que tuvimos el viernes y que ellos quedaron de dar una vuelta con más detalle. ¿Qué pasa si es que uno pudiera compensar alguna afectación por otro sector dentro del mismo lote, y decir, mire, sabe que el asentamiento aquí se supone que yo tendría que tener una plaza, pero le ofrezco que la plaza esté un poco más allá, porque si no tendría que demoler 3 viviendas? Entonces, ese proceso que sea un poco más caso a caso y que permita excepciones. Pero sí, lo más importante era eliminar esa frase que está en el inciso primero, que los excluía de entrada a los asentamientos. Eso quedó mal aprobado en el primer trámite. Eso es más o menos consensuado de parte de todos que había que cambiarlo. Y el otro punto delicado es la letra H, Luis, es que puede, porque es el de ¿qué pasa con los asentamientos emplazados en el área rural? La ley vigente permite que se regularicen, pero no es explícita en señalar si se requiere el artículo 55 o no. Por lo tanto, al no ser explícita, una interpretación es que no se les debe exigir el artículo 55 a estos asentamientos cuando se quieren regularizar. Aquí en la indicación se plantea que debieran cumplir con el artículo 55 también, al igual que cualquier asentamiento que quisiera emplazarse en el área rural, ¿ya? Entonces, por eso queda los asentamientos irregulares emplazados en el área rural con la siguiente frase que viene después: siempre que se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales contemplados en el artículo 55 de la Ley General y obtengan las autorizaciones e informes previos favorables de las autoridades administrativas que allí se indican, Agricultura y Vivienda, sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos específicos que les fueren aplicables. Y ahí la mención que se hace del numeral 5 es la de áreas de riesgo, porque también en ese numeral hay algo para las áreas de riesgo rurales, por eso se hace esa remisión a ese numeral específico. Pero el punto más delicado, y era lo que probablemente plantea Miriam, Jorge, en el correo que tú señalas, es que con esta letra los asentamientos irregulares emplazados en el área rural se les está pidiendo pasar por el procedimiento del artículo 55, y ella estima que eso estaría restringiendo la aplicación de esta ley a ese tipo de asentamiento. Es un punto muy delicado, creo que puede generar un debate amplio en esta comisión, porque, claro, implica hasta dónde el artículo 55 se respeta o no se respeta en este procedimiento excepcional, que lo que busca es precaver que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación. Eso plantea el artículo 55. Para los que no estén tan familiarizados con ese artículo, el artículo 55 prohíbe construir o generar subdivisiones en el área rural, salvo determinadas excepciones que están señaladas ahí,
para lo cual hay que pedirle visto bueno a agricultura respecto al tipo de suelo que se está dejando de ser agrícola, y a vivienda respecto a un informe de que eso no está generando un núcleo urbano al margen de la planificación. Si no se pide el 55 en estos asentamientos rurales, claro, es una situación de un tratamiento diferenciado para los asentamientos que se regularizan respecto a los asentamientos nuevos que quisieran emplazarse en el área rural. Esos son los puntos más sensibles. Yo creo que las otras letras no generan mayor debate. El incorporar la ley de SIMO, la ley de otras leyes, por ejemplo, las menciones al 2695 o al 2833, que son decretos leyes que permitían regularizar o entregar dominio de sitios uno a uno. Perfecto, se entregaron sitios uno a uno, pero no están rodeados de obras de urbanización. Entonces, cada uno fue y solicitó su título de dominio en bienes nacionales, lo otorgaron, y hay muchos propietarios en un asentamiento que tienen su título, pero que es lo único que tienen, porque salen a una calle que no existe, que no está recibida por la municipalidad, que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado o electricidad. Por lo tanto, ahí hay que buscar el cómo combinar todo esto. Y ahí aparece la necesidad de aprobar planos únicos nuevos, porque ahí hay un sinfín de planos. Y algunos se superponen unos con otros. Por lo tanto, este procedimiento también ayudaría a tener como un saneamiento en términos de un único plano archivado en la autoridad correspondiente, donde se fije con claridad qué es bien público, qué es lo que es privado, con los correspondientes autorizaciones de los propietarios, etc. Eso en líneas generales, presidente, sobre el artículo primero. Hice presente los dos puntos más delicados para ver si que quisieran centrar el debate ahí, porque es un artículo que es bien central. Eso. ¿Cuáles son? Resuma de nuevo los dos puntos en dos palabras. La letra H, respecto a si los asentamientos rurales, cómo se tienen que regularizar, si tienen que ir al artículo 55 o no, y el tema de aquellos asentamientos que adentro del asentamiento hay afectaciones de utilidad pública. ¿Qué se hace con esas afectaciones de utilidad pública? ¿No se pueden acoger al procedimiento de regularización? ¿O más bien, en el procedimiento de regularización hay que respetar esas afectaciones de utilidad pública? Por lo tanto, si hay que hacer un ensanche de una calle, al momento de hacer esa obra, se hace el ensanche de la calle, y si eso implica que hay que eliminar algunas viviendas, probablemente el trabajo que hay que hacer es buscar una solución a esas familias que hay que eliminar esas viviendas para poder hacer el ensanche, porque hay que buscar el equilibrio entre la regularización del asentamiento y el desarrollo urbano de la ciudad completa, que por algo estableció una afectación de utilidad pública en ese sector. Probablemente es necesario ensanchar una vía o abrir una vía. Eso. Mira, yo quiero hacer una consulta tanto a David como al senador Sandoval como a Gonzalo Gacitúa, para aclarar bien, porque yo estoy recién remetiéndome en este tema. En el espíritu de toda esta legislación, se pretende tener una fecha de corte, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa fecha? ¿Está definida la fecha? Sí, mire, esta ley iba a vencer en enero, febrero del año pasado, si no me equivoco. Pero yo me refiero a los asentamientos regulares, ¿hasta qué fecha? Tienen que estar materializados en la ley vigente, tienen que estar materializados hasta el 31 de diciembre del 2006. Acá en el proyecto de ley se traslada esa fecha al 31 de diciembre del 2018. Los asentamientos que estuvieran materializados hasta esa fecha podrían acogerse, y además los campamentos que estén en el catastro cuya estrategia de erradicación sea de obras de urbanización. Sí, pero ese es el ámbito de aplicación. Los campamentos en la metropolitana, los últimos 80 se han constituido en el último año, entonces a mí me gustaría, porque tenemos que tener algún muro de contención, porque la verdad es que si no, esta va a ser ley para todas las futuras tomas, y eso es un problema que hay que tener presente. Bueno, esa era una duda. La segunda cosa, el tema de lo irregular es de dos tipos. Uno es de propiedad y el otro es de urbanización, ¿no es cierto?, del loteo. Son dos cosas distintas. Sí. Aquí siento que se están mezclando, cosa que a mí me gusta la idea de integrar las dos cosas, porque el gran problema del decreto 2695, que el más operativo del punto de vista de propiedad, ese no regulariza loteo. O sea, está separado de todo el tema de la urbanización, que es uno de los grandes problemas que tiene. Yo en el texto acá, lo leí el fin de semana, etcétera, no logro ver cómo se articulan las dos cosas bien. A mí me gustaría que esto implicara que siempre tienen que estar las dos cosas. O sea, el 2695 hay que aplicarlo junto con el loteo. O sea, no pueden ser cuestiones separadas, porque hay muchos loteos que se regulariza la propiedad de cada uno de los dueños, pero no el loteo, no se sabe cuáles son las calles, y eso pasan años antes que eso se resuelva. Los municipios más desarrollados han ido llegando a acuerdos con bienes nacionales para que se integren las dos operaciones. Una municipal y la otra es más ministerial. La tercera cosa que a mí me quiero plantearlo ahora el tiro es lo rural. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con terminar
regularizando todos los loteos rurales, tanto en propiedad como en urbanización. Primero, porque las normas de urbanización en lo rural son distintas a lo urbano, son otras condiciones, más bien que tenga consistencia ese loteo. Y en el tema de propiedad, eso es previo a lo anterior. O sea, no podemos regularizar ningún loteo si no está resuelto el tema de propiedad. Tienen que estar integradas las dos cosas que quiero insistir. Pero además, aquí lo plantean como el artículo 55. O sea, con esto estamos tendiendo a regularizar todo lo que está en el borde del urbano, ¿no es cierto? Todo lo que está, porque el artículo 55 se aplica al borde del urbano, a la orilla del urbano. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto desde el punto de vista de sanear? Esto, claro, es bien distinto para comunas pequeñas y medianas y ciudades grandes, pero es un tremendo, no podemos incentivar la urbanización de lo rural por la vía irregular. Hay comunas como Pirque, que hasta donde yo sé está lleno de loteos irregulares. ¿Y por qué un señor vende unos terrenos? Porque es una zona de hecho, en la vida misma es semi-urbana, es verdad, ¿eh? Pero no se ha aplicado ninguna norma, se han saltado todas las normas en el proceso y el municipio queda sin instrumentos para poder operar sobre eso. Y la última cosa que yo quiero preguntar. Aquí la idea es que esto no tenga límite de tamaño ni de valor. ¿Es para cualquier irregularidad o hay la idea de ponerle un cierto límite? ¿O la diferencia es más bien por cuánto se paga en un caso que en el otro? ¿Qué está considerado en este tema? Porque yo no tengo problema con regularizar todo lo que es conveniente regularizar, dado que está entre los marcos más generales, está bien. Pero si son grandes, tienen que pagar algo. O sea, no lo haría igual, no sé, salvo que haya algunos criterios acá diferentes que tienen más que ver con errores, con otras cosas, más que con acciones irregulares de algún intermediario. No sé quién pudiera clarificar estos temas, por lo menos, perdona que yo lo pregunte, pero no sé si Gonzalo primero y después el senador Sandoval. Presidente, a ver, bueno, anoté algunas cosas. El límite de tiempo es lo que hablábamos, o sea, materializado hasta el 31 de diciembre de 2018 en vez de 2006. Se estimó pertinente 2018, no 2019-2020, porque esto ya se estaba tramitando. Entonces, en general, la ley de regularización ponen como límite una fecha anterior al inicio del trámite del proyecto de ley, ¿ya? Entonces, el 31 de diciembre de 2018 parecía razonable. El plazo para solicitar la regularización actualmente está vigente, porque esa vigencia se renovó 5 años el año pasado, por lo tanto vence el 2025, y este proyecto de ley lo extiende hasta el 2030. ¿Ya? Por lo tanto, se podrían iniciar los procedimientos hasta el 2030. Una ampliación bastante amplia, la verdad. Con que estuviera hasta el 2025 ya era algo que quizás en ese momento habría que revisarlo nuevamente, pero bueno, eso es una discusión de iniciar los procedimientos. Después el límite, anoté en distinto orden, pero el límite de tamaño y valor, el tema del valor ya está, hay un límite y eso está en la ley vigente. Tienen que ser viviendas de hasta 2.000 UF de valor de tasación de construcción. Y una de las modificaciones que tiene el proyecto de ley es que cuando se trate de campamentos no sea necesario hacer la tasación una por una de las viviendas, porque muy difícilmente una vivienda va a alcanzar esa tasación y por lo tanto es un trámite burocrático que lo único que hace es demorar la regularización de esos campamentos. En circunstancias que después de esa tasación claramente todos salen por debajo de las 2.000 UF, pero las 2.000 UF están en la ley vigente y tienen como horizonte precisamente evitar que se utilice este procedimiento para segundas viviendas de alto valor. Este no es el mecanismo para ese tipo de viviendas. Esas viviendas debieran ponerse al día a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pagando las multas correspondientes, los derechos, los permisos, etc. El tema rural, bueno, usted lo plantea, es un tema muy delicado. La ley vigente ya permite la regularización en el área rural, ¿ya? Como decía. Entonces, la ley vigente permite que se regularicen los loteos urbanos o rurales y no es claro, no es explícito en decir que se aplica el artículo 55, y hay otro inciso que dice que el director de obra no puede pedir nada más de la ley general y la ordenanza que no sea lo que está establecido en esta ley. Por lo tanto, una interpretación es que no puede pedir el 55. Por eso en el artículo primero, en línea con lo que dice usted de que teme de que se regularice todo lo que se haya hecho en el área rural, se le trata de vincular con el artículo 55 para tener un poco una contención de esa herramienta. Es decir, bueno, si usted logra conseguir las autorizaciones pertinentes de que usted no es un núcleo urbano al margen de la planificación y que no está degradando el recurso natural suelo, bueno, eventualmente usted podría acogerse a este procedimiento. Entonces, por ahí busca contenerlo, pero como dicen los asesores del senador Latorre, consideran que eso restringe a determinados asentamientos y los deja fuera de la ley, que para eso mejor... Y claro, en todo caso, que valor
no es tasación, sino que es valor de construcción. ¿Ah? Perdón, valor de construcción según las tablas de costos unitarios de la Que no es el construcción. valor maneja. total No. no incluye el terreno. ¿Mm? No incluye el terreno, el valor de construcción. O sea, la estimación que hay que entre valor de construcción y eso es más o menos vivienda hasta 4.000 UF, para que no nos confundamos. Así es. El valor, Carlos, precisamente con respecto al tema del valor de la UF, del asignado, ha habido amplia discusión sobre ese tema, en realidad, incluso más, que entiendo que hay dos indicaciones respecto a ese particular para modificar ese monto, porque 2.000 UF, claro, la discusión siempre se planteó quién va a encontrar una vivienda de 2.000 UF dentro de un campamento. Y por eso se pensó el tema de hacer algunos cambios. Entiendo que la Torre también presentó una idea para cambiar ese monto. Es que la verdad, senador, lo que presentaron era una indicación para eliminar el inciso que le permitía a los campamentos eximirse la tasación, pero no hay una indicación presentada para cambiar el guarismo 2000 UF. Eso está en la ley vigente y no hay una indicación que cambie ese guarismo. Yo creo que es algo que se podría discutir y ustedes acordarlo como comisión cuando se llegue al artículo 4, si no me equivoco, el segundo, número 4. Oye, y lo último, perdón, Gonzalo, respecto al tema de los loteos posteriores al 2018. Ahí se cortó la fecha, ¿verdad? Para esta norma, los loteos al año 2018. Los asentamientos irregulares espontáneos, digamos, tendrían que estar materializados el 31 de diciembre de 2018. ¿Cuál es la posibilidad de que entren alguno posterior que reconoce también los que formen parte del catastro de campamentos vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tiene el programa de asentamiento? Y ese catastro es dinámico, digamos, o sea, el más reciente es del 2019, por lo tanto, más o menos coincide con lo materializado el 31 de diciembre, pero ahora viene un procedimiento de actualización de ese catastro, por lo tanto, los que entren en el catastro actualizado también podrían acogerse. ¿Ya? Entonces ahí quizás hay un punto a seguir analizando. Si es que quieren ponerle igual una fecha de límite a eso y que queden solamente los campamentos que estuvieran hasta el catastro del 2019, no sé. Oiga, Y una última pregunta, presidente, que usted hizo, que era el 2695. Hay un inciso que trata de contenerlo, diciéndole que en el fondo bienes nacionales, las personas que estén en estos asentamientos que solicitan la regularización podrían iniciar sus expedientes en bienes nacionales para la regularización, pero se le pide a bienes nacionales que no otorgue los títulos hasta que no esté materializada la urbanización, precisamente para no generar problema con los planos. Porque lo que pasa es que cada uno va con su carpeta, presenta, no, mire, yo quiero regularizar esto, se le regulariza y después llega el MIMBU a hacer las obras de urbanización y resulta que tiene que comerse un pedacito de un terreno, un pedacito del otro, porque ya están regularizados, ya tienen título de dominio otorgado por bienes nacionales. Por lo tanto, ahí hay que hacer que conversen esos dos procedimientos. Perfecto, usted avance con su carpeta en bienes nacionales, pero el título de dominio tiene que ir de la mano con la recepción de las obras de urbanización para que vayamos juntos en esto y se coincida la urbanización con el dominio. Yo creo que ahí hay alguna mejora en uno de los artículos, en el artículo 5º, si no me equivoco. En todo caso, Eso quiero que sí. aclararle que en la vida misma eso no se está aplicando porque tiene un carácter de sugerencia. Se sugiere, pero no es perentorio, no es primero resolver una cosa y después la otra. Eso es lo que yo he visto en los casos, salvo que haya habido algún... Esto tiene que ver con la decisión de los ministerios, ¿eh? Ministerio con municipio. La verdad que no sé si hay otro cambio más de fondo. A mí o sea, yo creo que el 2695 es un decreto que tiene riesgos, pero es muy necesario, ¿eh? Sobre todo en zona rural. El problema es que hay que resolver bien esto, cómo se junta con los loteos para no generar inconsistencia. El Servio tiene una facultad distinta que hasta donde yo la conozco, no sé cuál de las leyes es. El Servio, cuando le piden asumir un loteo para regularizarlo, desde el punto de vista formal, el Servio toma posesión y tiene dominio sobre el conjunto del lote, para efecto de resolver el conjunto de problemas que surgen. Entonces, el Servio el que establece primero los límites de los lotes, de cada uno de los lotes, y la urbanización del loteo. Eso lo establece el Servio. Y una vez hecho eso, le asigna a cada una de las personas la propiedad sobre cada uno. Eso es bien importante porque Sí. lo que ocurrió con la ley anterior a esa es que en el borde estaban superpuestos los dos terrenos. Uno de los problemas de irregularidad tiene que ver con la superposición de límites entre los lotes. Eso ocurre hasta al Servio, le ocurre en algunas poblaciones. Bueno, entonces resolver eso y a su vez le permite resolver una cosa que aquí alguien señaló en términos de los sectores de la zona pública, porque en vialidad secundaria
Normalmente en estas regularizaciones el Servio acomoda los pasajes, los acomoda a cómo hacer un mejor loteo, y no los toma acomodados como bienes públicos, tiene facultad incluso para redefinirlo. No la vialidad principal, me estoy refiriendo a la vialidad secundaria. Yo no sé si tal como esto está planteado se mantiene eso, esa facultad del ente regularizador de tomar para resolver simultáneamente propiedad, que es lo más completo en propiedad y loteo, lo del Servio. Lo más completo, es mejor que el 2695, pero el 2695 lo que se salta en muchos requisitos para efectos de establecer la propiedad, el dominio. Entonces, yo no sé cómo pretenden conjugar estas cosas, porque lo que está faltando hoy día es una ley que integre todas estas cosas que existen. Ese es el gran problema, no que las mantenga y las superponga, sino que tenga claridad en integrarlo y tengamos procedimientos. En lo rural, ¿cuál es el ente regularizador en lo rural? Porque en lo urbano es el Servio. Y en lo rural, ¿quién? ¿Todo queda en manos municipios? Sí, Don Jorge Soria, por favor, perdón, le ofrezco la palabra. sí, yo te escucho con mucha calma, creo que lo está haciendo más que bien. Pero hay algo que está como suelto entre todos nosotros al hablar. Bueno, yo no he participado de que entré a este Senado, pero lo que yo creo, y se me ocurre que en gran parte del mundo, son los municipios los que gobiernan y los que dan las normas, su dirección de obra. O sea, no puede ser el Servio. Servio es un organismo, es un ministerio para hacer casas en Chile, y en el Servio de Estados Unidos es así, por decir. Y en cualquier parte. Lo saco para Europa, donde quiera, y tú verás que el poder está, y acá en Chile también, pero se le ha ido quitando y arreglando, acomodando. Cada uno debe cumplir su papel. Servio construye. Es un ministerio. ¿Quién dirige la ciudad? El alcalde. Es el gobierno local. Eso era lo que yo quería. Creo que tú vas por el buen camino, pero sería hacer los cortes claros como lo estás haciendo. Y yo creo que estás arreglando la situación. Aquí se arregla mucho para los bigoteos, sincero. Ya entraremos en los precios, etcétera. Será un tiempo acá, pero ahora estamos legislando el todo. Pero hay cosas que, no sé, no me cabe que Servio se meta en lo que no debe. Eso era lo que quería insinuarte, ya que quieres que hagamos un país del uno, hagamos un país del uno. Bueno, mira, este es un tema, y yo le pregunto a Gonzalo si esto está bien resuelto lo que dice Jorge Soria, porque yo creo que es fundamental. Porque un criterio puede ser que sea el municipio con autorización de alguien, para evitar la arbitrariedad y los problemas que podría ser en el nuevo gobierno regional. Podría ser, no sé, buscar alguna manera en que eso... Pero si es solo municipal, los propios municipios plantearon que otra instancia superior lo hiciera para evitarse los problemas entre vecinos, porque hay un problema entre vecinos ahí bien complejo. Aquí son peleas entre grupos locales, o sea, por eso ayudaba. Pero yo tiendo que dice el alcalde, tiendo a compartir lo que dice Jorge. Si no, no se haya alcalde nomás. Claro, yo tiendo a compartir lo que dice Jorge en el sentido de que haya más responsabilidad municipal en todo esto, pero que haya una instancia que tenga que revisar en la propuesta, en el fondo, eso. Porque así como hoy día es del Servio esta modalidad que estoy planteando, pero también lo revisa el municipio. El municipio tiene que estar de acuerdo con el Servio. Presidente, solo para dar un poco de contexto de la ley vigente y cuáles son los roles que ahí están planteados. Este es un procedimiento que se tramita ante la Dirección de Obras Municipales, la regularización, o sea, hay que hacer ahí el trámite. ¿Quiénes pueden acogerse al trámite? ¿Quiénes son los interesados? Los interesados pueden ser las mismas personas que viven ahí con un determinado porcentaje que reúnen y que solicitan, pero también podría ser el Servio, y también se señala expresamente en el proyecto de ley que la municipalidad podría ser quien impulsa el proceso de regularización. Una cosa es quien lo impulsa y quien solicita la regularización, y otro quien lo autoriza. ¿Ya? Quien lo autoriza es la Dirección de Obras Municipales. Y en la autorización también hay un rol de la Seremi. ¿Ya? Estoy en la autorización, dirección de obra y la Seremi. ¿La Seremi en qué? La Seremi, en la ley vigente, y eso se mantiene en el proyecto de ley, puede autorizar excepciones a las exigencias de urbanización y de pavimentación y distintas exigencias que debieran pedirse a cualquier loteo si es que alguien quiere hacer algún tipo de ajuste. Por ejemplo, lo que mencionaba usted de la vialidad secundaria. Ya, está dibujado en el plan regulador tal calle por aquí, pero resulta que el asentamiento se materializó con la calle un poco distinta 3 metros más allá.
se le pregunta a la CEREMI y se le dice, oiga, ¿podemos hacer valer la que ya está materializada y pavimentar esa y eliminamos la otra? Sí, perfecto, no hay problema. O decirle, no, sabe que la otra no, porque la otra tiene solamente 3 metros de ancho, pero ahí no pasa ni una ambulancia. Por lo tanto, usted tiene que respetar la afectación o arreglárselas para tener un mínimo razonable que permita el desplazamiento adecuado de las personas, etc. Entonces, el rol de la CEREMI es este rol revisor de posibles excepciones a las exigencias de urbanización, etc. Eso por el lado de autorización, y por el lado de la ejecución, municipalidad, Serviu, otros órganos públicos, las mismas empresas de servicios, que son los que van a tener que ejecutar las obras ahí, y aparecen las posibilidades de servidumbres para las empresas, para que puedan entrar en estos lugares, tirar las matrices, etc. Entonces, hay roles de la municipalidad y dirección de obra, de Serviu, en términos de ejecución, y de la CEREMI. Y el Serviu, respecto a lo que usted mencionaba, sí, efectivamente, cuando, por ejemplo, el programa Campamento ocupa esta ley, lo que hace Serviu es que, bueno, si el terreno es fiscal, ideal, perfecto, hace todo y después puede transferir en dominio a los distintos ocupantes. Si no es el propietario, muchas veces Serviu lo que empieza a hacer, lo primero que hace es expropiar el terreno para poder hacerse de dueño de eso, para poder después terminar con esta asignación de distintas propiedades. ¿Qué pasa? Que en algunos asentamientos esto es como un queso lleno de hoyos, porque no es un paño limpio donde haya una sola propiedad. Muchas veces hay algunos que ya tienen título por X motivo, no solo por el 2695, también el 2833, que es otro decreto de ley, o la ley 18.138, o la ley de sismo, y ahí es donde empiezan a aparecer varios títulos en un mismo asentamiento. Entonces, esta ley lo que busca es precisamente hacer un solo plano de eso, consensuar todo y decir, mire, ya, ok, si usted necesita, para que nosotros abramos la calle, vamos a necesitar que usted nos dé 2 metros, porque si no, no podemos hacer la calle. Ya, perfecto, aquí está mi autorización. Y se hace el nuevo plano. Eso está en las normas más procedimentales. Ahora hemos leído solo el artículo primero, pero creo que se trata de abordar, la ley vigente ya tiene algo de eso, el proyecto de ley sigue manteniendo esta idea de un procedimiento muy caso a caso, donde es necesario autorizar excepciones, pero en base a ciertos principios. Ciertos principios, por ejemplo, vialidades razonables, que permitan los desplazamientos, y que en ese sentido tiene que haber un rol, y así lo entendió el legislador en su minuto, y el proyecto de ley lo mantiene, de que esas excepciones era pertinente que las viera la CEREMI, porque muchas veces esas afectaciones de utilidad pública podrían estar en el plan regulador metropolitano o en un intercomunal, y decirle a la municipalidad que autorice excepciones a afectaciones que son a nivel de ciudad, podía ser complejo. Entonces era razonable que la CEREMI mirara desde arriba y dijera, mire, sí, esta excepción está autorizada. No es pasar por arriba de la voluntad de la municipalidad, sino que velar por un resguardo que está más a nivel de ciudad completa, por las posibles afectaciones que podría haber en esa escala. Eso, presidente. Carlos, perdón, presidente. David. Sí, No, mira, Sandoval. yo no sé si recibiste tú también, pero hubo con respecto al tema de la regularización en zonas rurales bastante inquietud. Tú lo has planteado regular y permanentemente también esa duda. Han habido algunos planteamientos respecto de que, en definitiva, las normas de regularizaciones que establece este simplificado procedimiento de la ley 20.234, de alguna manera han señalado algunos, y por eso, Gonzalo, me gustaría que tú lo aclararas también, de que al incorporar en el tema de las zonas rurales la aplicación del artículo 50, obliga, al artículo 55, perdón, incorpora, en vez de simplificar, incorpora exigencias nuevas. Incluso señalan que la mencionada ley 20.234 incluso no contemplaba ni siquiera la certificación del informe previo de las seremías de agricultura, qué sé yo, respecto de ese particular. Y que en definitiva lo que se hace es aumentar la exigencia. Me gustaría más que nada que quedara claro respecto a ese tema, porque lo que no estamos haciendo nosotros bajo ningún punto de vista dejar más laxas las normas respecto al tema rural, porque ahí nosotros sabemos que tenemos en todos los lados. Si ustedes van a Coyhaique, la periferia de Coyhaique hoy día está siendo tan densamente poblada como es el propio centro, ¿ya? Y no me cabe la menor duda que muchos estarán esperando también, te fijas, las ampliaciones de los límites urbanos para incorporarse dentro de ese contexto, pero hoy día en la periferia de Coyhaique hay otro Coyhaique, ¿ya? Entonces, me gustaría, Gonzalo, que pudiera acotar respecto si la 20.234, que ya establece excepcionalidad, esto termina en definitiva simplificando el procedimiento, o terminamos nosotros a lo mejor dejando algún espacio para que acontezca algo que no queremos.
Yo en todo caso, antes de que conteste eso, Gonzalo, en esto le encuentro harto razón a Jorge Soria, al senador Soria, porque si hay en los bordes de las ciudades una situación de poblamiento producto de factores reales, porque estos no son inventos, no solo son loteos brujos, sino que son procesos de las ciudades. Entonces, lo que yo le entiendo a Jorge Soria es que diga, primero el municipio el que debe cambiar el plan regulador, no generar mecanismos de excepción para que entre en una situación. Mire, yo no tengo mayor conocimiento de ciudades intermedias o ciudades pequeñas, pero creo que es mucho más razonable poner como requisito previo que el municipio cambie el plan regulador y hay un procedimiento de excepción para en esas situaciones lo cambie, y a partir de lo cual entra a tratarse la regularización de del loteo y de la propiedad en el marco de propiedades que son urbanas. Pero si usted va a decir cómo las rurales entran al urbano cómo las rurales entran a ser regularizadas sin ser urbanas, o sea, yo creo que nos vamos enredando. Entonces, yo prefiero tener una intermediación municipal en eso, previa, porque si no nos metemos en un tremendo enredo. Lo mismo pienso, perdone que ¿cómo se llaman esto? Parcelas de agrado. O sea, uno dice las parcelas de agrado que están pobladas, muchas de ellas están pobladas. ¿Cómo se regulariza? Primero, dejando de ser parcelas de agrado. O sea, lo primero es que se pone fin a una forma jurídica y se incorporan a otra forma. Pero usted no puede ver cómo saltamos todas las normas para que estas entren en un procedimiento normal. No sé si me explico, pero yo optaría por eso. Yo prefiero darle más facultad al municipio para que resuelva esto que pretender crear leyes o normas que se salten los requisitos preestablecidos. Pero bueno, Gonzalo, usted iba a comentar algo. Ahora, perdona, antes, Gonzalo, Carlos, oye, además, pongámonos en la realidad, que hay una realidad también donde es verdad, o sea, yo comparto absolutamente el criterio del ámbito del municipio, del rol del municipio, pero hoy día tenemos una realidad que ha sobrepasado al propio municipio, nos encontramos con que ahí tenemos una situación de que en definitiva lo que tenemos que resolver. ¿Cómo al final logramos también, y digo lo que nos pasó a nosotros en Coyhaique, que todavía ni siquiera se aprobó el plan regulador de Coyhaique, que lo inicié yo hace ya no sé cuántos años, ¿te fijas? Y tenemos ahí el tema parado en cuanto a procedimiento. Por eso, bueno, algo en la ley de integración a propósito se habla respecto de esta flexibilización en el buen entendido, ¿va? Queremos flexibilizar para generar nuevos conflictos en materia, ni especulaciones, ni nada por el estilo, pero también tenemos que entender que hay necesidad de poner a tono el rol de los municipios con mucha más agilidad, incluso más, hay municipios que ni siquiera, Carlos, tienen direcciones de obra, la función la hace la Seremía de Vivienda, hay muchos municipios pequeños que están en esta situación, no todos tienen tampoco esa condición institucional armada, por eso hay que ser súper cuidadosos respecto al tema y no hacer camisas de fuerza. Sí, yo también estaría de acuerdo con que los municipios que están en determinada situación darle un tratamiento de excepción a ellos. Pero no sé si a mí la lógica de ver cómo nos saltamos las normas, dado la irregularidad, la encuentro que es necesaria en algunos aspectos, pero la norma general debe ser de que se cambie el límite urbano. O sea, yo siempre he sido enemigo del 55, creo que el 55 fue la modificación que se hizo, fue un tremendo error, es motivo de risa en el urbanismo, en el debate académico y en todo. Y lo hizo eso Pancho Encina, diputado socialista, que se sentaba al lado mío cuando lo propuso, y Rabiné, que para resolver el problema de La Serena, ¿eh? Francisco Encina, que también es amigo de Luis Díaz, esto para resolver el problema de La Serena, bueno, y nos metieron un enredo para todo Chile, ¿eh? Y la verdad es que al final se han terminado superando los límites del plano regulador, dado la dificultad que hay para cambiarlo por esta vía. Es una cuestión bien distorsionada, nos vamos nosotros perdónenme que les pregunte, que les plantee, pero aquí el ánimo es consolidar las normas en esta ley, no es solo, es que se van a eliminar algunas normas, me imagino, ¿no? Hay algunas leyes que van a quedar obsoletas producto de esto, ¿o no? ¿O el ánimo es superponer y seguir superponiendo? Es que precisamente, presidente, quizás eso último que señaló, y tiene que ver con lo que planteaba el senador Sandoval, hay un cambio ahí. En la ley vigente, la 20.234, dice que se pueden regularizar los loteos urbanos o rurales. Y no pide el artículo 55 ni pide cambio del plan regulador. Por lo tanto, no hay otra exigencia. Dice solamente que si es urbano o rural me puedo acoger y tengo que cumplir con otras normas procedimentales donde no hay un análisis respecto de si se incorpora urbano o si pasa por el 55. Por lo tanto, quienes se oponen a ser más precisos en el artículo 55 señalan, oiga, en la ley vigente yo me podría acoger
sin 55, ¿para qué me pone este requisito que me va a restringir? Efectivamente, en la letra H, cuando dice los asentamientos rurales, después dice, siempre que cuenten con Esa frase, siempre que, es una restricción a la ley vigente, ¿ya? O sea, para que digamos las cosas como son, si así está planteado. Si no quieren que sea más restringido, tendría que ir sin la frase siempre que, lo que implicaría que no necesitarían el 55. La pregunta es, usted planteaba que se cambie el plan regulador. Quizá eso podría ser pertinente para las situaciones que son efectivamente de borde, ¿ya? Porque hay artículos 55 que están justo pegados al límite urbano, pero hay otros artículos 55 que están completamente desconectados del límite urbano. Sí, pero eso Entonces, está fuera del ánimo de del artículo 55. El artículo 55 está en los bordes del urbano. sí, Lea el texto, sí, lea el pero texto. no, claro, pero bueno, dice que no genera un núcleo urbano al margen de la planificación. Yo no podría decir, bueno, al margen es que está completamente desconectado, por lo tanto deberá quedar fuera. Pedirle que pasen por una modificación del plan regulador sería ser más exigentes aún. La letra H no le pide un cambio del plan regulador, le pide el 55, que es como el equivalente, digamos. No es lo mismo, no pasan a ser el límite urbano, pero pasaría por último por algún análisis de pertinencia respecto de si estoy generando un núcleo urbano al margen de la planificación o no. Por eso les dije desde el comienzo de la sesión, esa letra H es un tema muy central porque hay un cambio respecto de la ley vigente. La ley vigente no hace esa distinción. De hecho, si uno va más atrás, la 20.234 no lo permitía, fue la 20.512, creo que es el número, la que abrió la posibilidad de los rurales, y ahora esta modificación básicamente los estaría restringiendo un poco, no dejándolos fuera completamente, pero pidiéndoles un requisito que es el que se le pide a cualquier otro asentamiento rural. Si ustedes quieren que en vez de eso sea una modificación del plan regulador, podría ser. Creo que eso, para esos asentamientos, ahí ya lo deja completamente, o sea, ya no tiene sentido esta ley, porque, o bueno, sí tiene sentido, una vez que se incorpora al área urbana tendrían que acogerse al procedimiento. Solamente ahí podrían acogerse. Acuérdese usted que hasta algunas de las modificaciones anteriores, no me acuerdo qué año, existía el plan regulador, pero también existía el área de extensión. Y el área de extensión era directamente planificada y manejada por la Seremi, que tenía un sentido. Pero yo comparto el espíritu de lo que dice Jorge Soria, en el fondo, que en este tipo de tratamiento a situaciones singulares asuma más responsabilidad el municipio y tenga instrumentos como para actuar, pero que tenga más responsabilidad. Porque en el fondo el municipio lo único que hace es mirar para un ministerio y no se hace responsable de esto porque no tiene instrumentos para hacerse. Entonces yo creo que tratemos de, no sé si es posible, no sé si Vero Paz Mellado está teniendo una reflexión más global, o algunos de los asesores que hay acá tienen un manejo más global de este problema que nos permita decir en qué estamos. ¿Ah? Porque la verdad, mire, en la historia de las regularizaciones, lo más fuerte que se ha hecho en la dictadura, porque simplemente a los irregulares los trasladó para otros lados, y nunca hemos tenido tanto nivel de regularización como en la dictadura, por una vía tremenda, pero así fue. Bueno, hoy día lo que queremos es que no haya irregularidad por todo lo que esto provoca en los lotes, en las ciudades y en todo. Pero tenemos que optar por un camino. Y yo le preguntaría a Vero si está con una reflexión más global de este tema o no. Y quiero consultar también a la Comisión. ¿El Ministerio de Bienes Nacionales ha opinado sobre esto? En el caso de lo rural, ¿el Ministerio de Agricultura ha opinado sobre esto? Pero pregunto, no sé si han opinado ellos dos, porque la verdad es que nos estamos comiendo todas las áreas de chacra y agrícolas de los entornos de las ciudades. Eso es lo que está ocurriendo, y una buena planificación supone también cuidarlas. O sea, nos las comimos todas con las parcelas de grado, y ahora nos las estamos comiendo si es que hacemos muy extensivo, que permitimos regularizar asentamientos urbanos en zonas rurales. Vero, usted está con alguna, y al tiro le doy la palabra a Jorge Soria después. Vero. Senador, buenos días. O sea, efectivamente tenemos un problema porque el encarecimiento del suelo urbano va a seguir presionando los bordes, y por lo tanto va a seguir la presión por ocupar los bordes de las ciudades para vivienda. Esa es una situación existente que tenemos, y además no tenemos formas de ocupar el suelo rural que permitan a un asentamiento que, manteniendo su carácter rural, permita que personas se instalen allí de manera adecuada. Entonces, eso finalmente, la única salida que ha habido a ese problema son estas situaciones de irregularidad.
Y frente particularmente a lo que plantea el 55, además tenemos que las direcciones de obra no tienen atribuciones para hacerse cargo de lo que pasa en el área rural, si no hay una transformación de ese suelo en un suelo que quepa dentro de la legislación. Entonces hay que tener presente que, claro, efectivamente la norma anterior no contemplaba la obligación, pero también hubo mucha dificultad en su aplicación justamente porque las direcciones de obra tenían mucho cuidado en aprobar este tipo de proyectos por la situación que allí se producía. Entonces, yo creo que efectivamente avanzar hacia una fórmula que permita la ocupación del suelo rural es solucionar el problema de fondo, porque la cantidad de loteos que se están irregulares que se están extendiendo en la ciudad, están los bordes, pero también están las zonas muchísimo más alejadas, y también se está utilizando el mecanismo de las parcelas de grado en zonas que deberíamos tener criterios de protección. Entonces, desde el punto de vista territorial, afecta a las ciudades, pero también afecta a lugares como los bordes costeros, en donde se están produciendo otro tipo de fenómenos de segunda vivienda, por ejemplo. Eso a grandes rasgos, senador. Gracias, Vero. Jorge Soria, senador Soria. Sí. Y para David, que estuvo bien metido estos años, yo creo, ¿cómo podría decirle? Que uno como que no se da cuenta, entre al Senado, escucho y camino en el camino que me han puesto acá. Pero yo creo que hay cosas de fondo, que es la que estamos tratando ahora, y ya han nacido la presidencia y de David, de que no puede ser que nosotros tengamos no claro que el que manda a la ciudad es el alcalde. Ahora, el alcalde manda a su ciudad, en el caso mío, que estuve como 20 años ahí metido, del año... Eran 55 hasta la última sesión, pues si no... 63 creo que partí de alcalde, ya. Bueno, yo era dueño de Iquique, pero después me pasaron Hospicio y también manejaba los pueblos del interior. O sea, yo creo que el alcalde natural es el dueño del todo. A medida que tú le vas creando las comunas, van haciendo otro alcalde, pero no eso pasa a ningún ministerio, ni menos a nosotros que estamos acá, legislamos para que el país ande armónicamente. La armonía de manejar una región es que el alcalde es el uno en cuanto a la planificación de la ciudad. Ahora viene el gobernador, el gobernador se va a someter a la ciudad. Ni debe el ministerio estar en la ciudad. El Ministerio de la Vivienda haga casas bonitas, de calidad y barata. Esa es la tarea, buscar para que todo el pueblo tenga la calidad de vida, que es el planteamiento que yo les entregué hace 10 días atrás. ¿Cómo lo hicimos 50 años atrás? Y se puede mantener y hacer de nuevo en Chile, que se perdió. El gobierno militar eliminó el sistema de la vivienda, todo. Claro, tuvo sus razones, yo lo investigué ahora. Yo pensé mal de los militares, pero no, los militares no querían, por ejemplo, las cooperativas, porque los días domingos se les juntaba en todo Chile, porque el auge era hacer cooperativas de vivienda. Es la manera más rápida, tener una linda casa, barata, de calidad, en el mejor barrio, etcétera, todo manejado por el municipio. Pero eso se perdió hasta ahora, casi perdido. Recuperémonos nosotros, pues yo veo senadores entusiastas, metidos en profundidad, hagámosla. Estas cosas se hacen en el mundo, y averigüemos cómo se hace en el mundo. Yo no me lo sé, yo viajé, fui invitado, viajé mucho por el mundo. Hay que avanzar en la ley de integración, Jorge. ¿Qué? Hay que avanzar en la ley de integración para generar el marco. Correcto, viejo, por eso te digo, se da con ustedes dos que quieren hacer esto, porque esto se podría haber hecho años atrás, pero ustedes le están dando colores y yo me sumo a ustedes, más los colegas que se quieran sumar en esta comisión. Arreglemos el Chile y con estas cosas tú estás arreglando Chile. Le vas dando la orgánica y cada uno hace su papel. Yo digo, el Ministerio de la Vivienda no puede él decidir dónde se hacen las casas, los edificios, lo que quieren en una ley especial que está pidiendo el gobierno en este minuto. Que se le dé 6 meses para menos que parar todos los planes reguladores, para pararlo todo, y lo va a decidir el ministro, no puede ser. Es como una talla. Yo te digo ya,
lo que están haciendo y yo me mamé. Todos los pobladores contra mí en las últimas sesiones, insultos más, insultos menos, por defender los intereses de todos. Y cuando digo todos, hablo los ricos, la clase media, los pobres. La tarea nuestra es gobernar para el todo. Yo creo que estamos en el buen camino. Apoyemos el buen camino. Es por donde debe caminar Chile para que se desarrolle. Y ayudamos al gobierno central que haga su pega. El gobierno central tiene hartas pegas, que la haga bien. Bueno, las ciudades, la municipalidad. mira, yo en lo que tú señalas, Jorge, yo hay cosas que comparto en el espíritu de fondo, pero también hay que ver el camino para avanzar. Porque una cosa puede ser el concepto de otro tipo de municipio en general, porque tú estás planteando un municipio que tiene más ámbito de responsabilidad. Pero yo creo que la remodelación San Borja, si no se hubiera hecho como se hizo, jamás se habría hecho. Que fue en el fondo que el ministerio asumió un conjunto de responsabilidad y dijo, aquí va. Y se lo opuso todo el mundo. Pero era necesario cambio en la ciudad. Yo, por ejemplo, creo que en la comuna de San Joaquín, a la orilla de San Juan de la Guada, si no se toman decisiones pronto, la verdad que eso va a ser imposible renovarlo, remodelarlo, incorporarlo a la ciudad de otra manera en zonas de muy baja densidad. En fin, Villafrey nunca habría sido, oye. ¿Ah? Villafrey nunca habría sido. Nunca habría sido tampoco. Entonces se requiere que haya una combinación del rol de los municipios para ir construyéndolo, pero también asumir que en el camino estamos con problemas. Y uno de los problemas que tenemos en el camino hoy día, que el déficit de vivienda en las grandes ciudades es algo que nos va a generar problemas serios de futuro, serios, y que tenemos que asumirlo. Yo por eso, la ley de integración partió de esta conversación con Monker para que el ministerio tuviera en determinados proyectos y se trató de transformar una cosa sistémica para todo, se complicó en exceso y al final terminamos con algo que algunos se meten mano ahí para aprovechar. Bueno, yo sugiero sobre cooperativa, esto, viejo perro, cooperativa y se te acabó todo, no hay ni que conversar. Yo quiero que hablemos de las cooperativas en algún momento, porque yo estoy también de acuerdo que las cooperativas es un instrumento que hay que tener más flexible, pero obviamente junto a otros. Pero volviendo a esto, David, una consulta. Yo no quiero, porque yo vengo llegando a este debate en la comisión de nuevo, ¿entiendes? Entonces no quiero que se repita nada de lo que ya se ha hecho ni nada. Pero a mí, de la lectura de los materiales, me surge la duda cuáles son los conceptos en que estamos. Nosotros, primero, el objetivo de todo esto es disminuir significativamente la irregularidad e impedirla para adelante. Son dos cosas. Segundo, de que aquí nosotros tenemos que combinar propiedad y loteo. Queremos que eso se resuelva. Y queremos que sea un procedimiento lo más realista, simple y ojalá lo más municipal posible y lo menos para otra instancia. ¿Qué piensa usted, Vero? ¿Cómo lo hacemos? Porque el tipo de irregularidad es bien distinto. ¿eh? Es bien distinto unos de otros. Aquí lo que se hace este listado, que hace mención a ciertos decretos que al ponerlo en la ley de esta manera se supone que van a mantenerse vigentes. ¿Todos tiene sentido que se mantengan vigentes? ¿O aquí queremos consolidarlos? Pregunto yo, dado lo que han estado en el debate. Esa es la consulta. Senador, yo creo que uno de los temas más complejos que tiene esta ley es justamente que aborda realidades súper distintas. Aborda realidades distintas en cuanto a la legislación que las provoca y también a que se emplazan en el área urbana y en el área rural. Entonces, todo el rato estamos tratando de compatibilizar que la norma aborde esas dos realidades. Y en ese sentido, y tampoco es una norma integral, porque el foco principal estuvo puesto siempre a la urbanización. Entonces, cómo llega esta urbanización sobre la propiedad del suelo, queda con algunos hilos sueltos bastante importantes, que no se han logrado abordar porque eso no está resuelto, nunca fue el foco. Entonces, por ejemplo, la situación que ocurre de los loteos irregulares bajo el 55 es que luego cuando trato de poner un loteo, que es la urbanización, que es un objeto urbano propiamente, en un área rural, nada se corresponde con nada. Entonces terminamos excepcionando el área rural, llegando a la regularización de los servicios de manera prácticamente individual y luego tratando de eso de ponerle cuestiones colectivas como el acceso. Entonces, se está armando un híbrido que efectivamente es bien difícil de manejar y por tanto también eso provoca que exista cierta resistencia de las direcciones de obra porque están haciendo algo que toda la vida la ley general les dijo que no le correspondía y que no se debía hacer. Entonces, en ese sentido,
a diferencia de la situación de los campamentos, en donde hay una autoridad pública que se hace cargo del conjunto del problema y por lo tanto toma decisiones integrales, en el caso del resto de las regularizaciones, la voluntad de hacerlo recae sobre los propios pobladores. Entonces ellos son los que tienen que llevar adelante con asesoría de profesionales, pero de manera privada en el fondo, y por tanto las lógicas son diferentes. Eso va a pesar finalmente en el resultado que se obtenga. Entonces, la norma viene ya de hace hartos años y ha ido de a poquito perfeccionándose en términos de la aplicación, pero tiene un problema a la base porque solo soluciona en términos puntuales los casos, pero no está resolviendo el tema de fondo, y eso no es, eso permanece así. Gonzalo y después el senador Sandoval. ¿Cómo ve el debate real en que estamos? Presidente, sí, lo primero, tener claro que es una ley de excepción y que lo que busca es hacerse cargo de una realidad existente en un montón de territorios y que la casuística es infinita. Por lo tanto, es en ese contexto que busca dar solución a familias que están habitando en determinados lugares sin acceso a servicios básicos y sin condiciones mínimas de habitabilidad y de urbanización. Por lo tanto, ese es el punto de partida. ¿Qué busca el tema de la irregularidad en la urbanización o del dominio? En el caso de procedimientos impulsados directamente desde el Estado en terrenos fiscales o en terrenos que es propia Servio, el proceso es completo y una vez que se efectúan las obras de urbanización y se reciben, parte de la regularización del campamento es asignar después los títulos correspondientes, por lo tanto, ahí eso termina bastante bien. El problema es aquellos asentamientos que son más bien en terrenos privados, donde los mismos ocupantes, y aquí aparece la venta de derechos, por ejemplo, viven en una comunidad donde cada uno tiene un 10% de un gran terreno. Hacen esta urbanización, se reciben las obras, y después la regularización del dominio es un proceso distinto que ahí no hay un servio entregando títulos, porque ahí cada uno ya tiene su título. Lo que pasa es que tiene un título de un 10% en un predio mayor, por lo tanto lo que tienen que hacer después es una partición de esa comunidad, que es un acto entre privados que lo tienen que resolver una vez que ya tengan las obras de urbanización que les permita adjudicarse esos lotes que antes no podrían porque probablemente no cumplen con la subdivisión predial mínima, no tienen obras de urbanización, etc. Entonces el proceso les ayuda con las obras de urbanización y los deja en una situación que les permitiría después regularizar el dominio. No es que esté completamente desconectado. Están estas menciones específicas de la asignación de títulos o de que si bienes nacionales va a otorgar títulos que vayan de la mano con la urbanización. Yo creo que hay ciertas conexiones entre el proceso de regularizar la urbanización con el dominio, disminuir la irregularidad y evitar las futuras. Efectivamente eso busca hacerse cargo de una realidad existente en determinados territorios, y el evitar las futuras tiene que ver con el artículo más explícito hacia los conservadores y los notarios, diciéndole, oigan, no inscriba transferencias de derecho que tienen toda la pinta de estar generando un loteo brujo. Hay algunas transferencias de derecho que están bien, una partición hereditaria, bueno, eso sí, pero si a usted le empiezan a llegar títulos, todos sobre un mismo predio, transfiriendo un porcentaje de derecho en un predio mayor, eso parece loteo brujo. Ojo, póngale ojo, no lo inscriba, porque si lo inscribe deja a las personas en una situación muy compleja. Usted por ahí preguntó, volviendo atrás, si se escuchó Bienes Nacionales de Agricultura. Bienes Nacionales fue a la comisión. Corrígeme, Jorge, pero creo que el Ministerio de Agricultura no fue citado o no fueron, no me acuerdo. Pero ellos no participaron en el debate con más detalle, pero Bienes Nacionales sí. Y precisamente a propósito de los comentarios de Bienes Nacionales dijo, mire, yo le entiendo esto de que tengan que coincidir los procedimientos, pero déjenos con la recepción provisoria iniciar las carpetas, que la gente se acerque a nosotros y nosotros avanzamos en los trámites, pero nos parece razonable que el título de dominio solo se entregue cuando ya la urbanización esté clara y definida, porque si no vamos a generar superposición, porque mientras se hace la calle justo apareció algo y cambiaron el diseño y Bienes Nacionales ya entregó título, problema. Entonces, esa conversación se tuvo con Bienes Nacionales, con Agricultura no tanto. Eso, presidente, no tengo más que agregar. Senador Sandoval, y después sacamos una conclusión. Le pediría también a don Jorge y a don Luis que nos ayuden a ver cómo objetivamos lo que estamos, don Luis, don David. Sí, Carlos, yo precisamente ahí quería apuntarte este tema porque, mira, yo en realidad entendía y pensábamos que teníamos más base de acuerdo respecto del desarrollo en cuanto a las observaciones al proyecto que se había tramitado. Todas estas indicaciones, perdón, ando con un problema de garganta en este minuto. COVID se llama eso, COVID.
todos estos temas en realidad pensamos que se podría haber resuelto que en la discusión previa. Ahora, lo que dice Vero, Vero, me gustaría que a lo mejor quizá sería bueno que volvernos a juntar, porque claro, y juntar los asesores que se pongan de acuerdo con los detalles, porque en definitiva tenemos una realidad que tenemos que resolver, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la resolvemos? Había un camino más o menos definido. Pero hace observación a este tema, pero sería bueno que esto lo metiéramos en la discusión del proyecto, ¿ya? Porque tú has señalado y contratas varias situaciones de falencia. Bueno, esas falencias, esas contrataciones, hagámosla precisamente en esa discusión técnica para tratar de construir el mayor acuerdo posible. Yo comparto absolutamente lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la relación respecto al tema del rol de los municipios, la urgencia del tema, cómo enfrentamos la situación en los casos que están en la periferia, los casos rurales. Yo creo que ahí no nos vamos a perder. Busquemos ese punto, porque yo tenía la impresión de que habíamos llegado a amplios consensos, e incluso más, muchas de las indicaciones de la Torre, que ya deberíamos de tenerlas cruzadas en este trabajo previo. Yo te sugiero, Carlos, que se sienten, conversemos rápidamente estos detalles, porque ya esto lo hemos venido estirando el chicle no sé cuántas veces, o sea, y aún así todavía no logramos resolver los problemas de regularización que tenemos a lo largo de todo el país. Jorge ahí hacía mención al tema de Alto Hospicio. Bueno, Alto Hospicio fue un cúmulo de asentamiento y de ¿cómo se llama? Y de tomas que se desarrollaron a vista y paciencia de todo el mundo. Y tenía otra comuna y otra ciudad prácticamente arriba. Y eso nos pasa en todas las regiones. Por eso a lo mejor sería bueno, Carlos, quizá veamos las perezas que tiene la tramitación, en cuánto son las dificultades, y pongámonos a trabajar en los equipos y tratemos de resolver esto oportunamente. Muy bien. Mira, yo lo que veo es lo siguiente, de que el proyecto es bastante ambicioso, ¿eh? Pero creo que es bueno poder detenernos un poquito y objetivar en lo que estamos. Eso es lo único que yo estoy planteando, para avanzar en el sentido de lo que dice David. ¿Y qué significa eso? Ver qué es lo que queremos nosotros. Y cuáles son las opciones, los dilemas, antes de ver los artículos. Y yo creo, Vero, a lo mejor Vero con Gonzalo, ayudan a objetivar esto. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Hemos legislado muchas leyes para irregularidades, muchas. Y son parches, siempre nos van quedando pedacitos no resueltos y cosas mal resueltas en varios casos. Entonces tratemos de, porque esta ley es ambiciosa, está redefiniendo incluso el concepto de irregularidad acá, y está tratando de asociarlo a determinadas situaciones. Entonces, a lo mejor detengámonos un poco entre Gonzalo y Vero, que nos hagan con la Secretaría, objetivando en qué estamos, y cuál es el camino, porque yo separaría en esto propiedad de loteo. Las dos cosas queremos resolverlas, pero son dos problemas que tienen una especificidad. Segundo, urbano y rural. Los dos tienen una especificidad. Juntarlos, lo ha dicho recién, se ha dicho acá, juntarnos y pretender aplicar lo mismo a los dos nos enreda. Entonces hay que tratarlo con lo que son. En tercer lugar, ¿qué vamos a hacer con lo rural, al interior de lo rural? Porque muchos de los temas o sea, lo que plantea David Sandoval respecto a Coyhaique creo que fue, o sea, ese no es un problema rural, sino que es el borde de una ciudad que ya es urbana y que las normas han llegado tarde y al final la ciudad va desbordando. Eso es lo que ocurre, va desbordando por los lados, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tipo de irregularidad que no tiene nada que ver con lo rural, es intermedio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Estoy equivocado o no? Le estoy preguntando. Porque sí, lo que pasa es que, mire, George tiene el micrófono apagado, ¿cierto? Sí. A ver si habla de plata este hombre. Bueno, oiga. Presi, un segundo. Juan Castro, por favor, silencia tu micrófono. No, es que quería intervenir también, Carlos. ¿Ah? Igual quiero intervenir porque me da la impresión que el problema no es sencillo, no es tan fácil, pero lo que se está buscando con esto es por lo menos dar solución a problemas que sí existen. Y yo creo que está bien resuelto, yo creo que los asesores han trabajado bien para resolver un problema que afecta y a la vez resguarda aquí que la vialidad que tiene que haber en una ciudad se mantenga. Y yo creo que ese es el sentido de esto, de regularizar estos loteos, pero también se tiene que respetar, como digo, las calles que están
diseñadas o las futuras calles que el CERVIO junto con el alcalde van a resolver, que son importantes para el desarrollo futuro de la ciudad. Entonces yo creo que la solución completa no la vamos a encontrar nunca, pero creo que este proyecto, creo que lo que está hecho ya hoy día con los asesores es un tremendo avance para poder regularizar, como digo, todos estos loteos que están por ahí de manera irregular y que se necesita que se regularice. Eso, Carlos. Bueno, Presi, está bien, yo acepto. Jorge Soria, y vamos concluyendo chiquitito, esto porque se va acabando el es tiempo. lo que te pongo el ejemplo, me estoy acordando, que pasó tantos años, ya 55 años que yo era alcalde. Cuando yo era alcalde de Iquique, era alcalde de Colchane, frontera con Bolivia. Era alcalde de Guara, Mamiña. Y yo manejaba toda la región, así era la ley en Chile 56 años atrás. Y a medida que fueron creando las comunas, yo las iba soltando hasta quedarme con Iquique. Pero Hospicio lo dejamos con 150.000 habitantes. Es decir, hicimos Hospicio, pero total, con sus casas, con todo. O sea, yo creo que ese es el Chile que yo heredé por lo menos hace 56 años cuando entro a la política saliendo del liceo. Entré rápido al segundo año a ser alcalde, tercer año. Entonces, así era Chile y andaba perfecto. Volvamos al Chile siempre nomás, si estamos bien. Yo creo que dos viejitos que le entendieron, don Carlos y don David, y compañeros, amigos. Yo creo que le estamos dando en el clavo, sigamos nomás. Y Sergio hace su papel, todos los ministerios hacen su papel, pero los alcaldes son los alcaldes y van soltando las comunas. Oiga, ¿les parece que ya se está acabando el tiempo de que le encarguemos a Vero y a Gonzalo, conversando con el secretario, que nos ayuden a objetivar en qué estamos y dónde estamos bien y mal? Si aquí el ánimo es tener una ley marco, porque de irregularidad, de enfrentar la irregularidad urbana y rural, o cuál es el objetivo, y a partir de eso, porque yo creo que eso está. Y aquí la irregularidad está mucho más asociada al tema de urbanización que al tema de propiedad. ¿Ah? Porque lo que yo veo aquí, el 2695, que es lo principal que tenemos en propiedad, hay que ver hasta qué punto se engarza con lo otro. Hay una cuestión de común acuerdo entre los ministerios que habría que ponerlo en esta ley como norma más permanente. Supongo que estará en la cabeza de todo. ¿Qué les parece que acordemos eso? Nos presentan una minuta, la conversan con quienes les parezca de nosotros. Si les parece conversarla con el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, no sería malo, porque ellos tienen una visión mayor de si Chile fue pionero, con la dictadura fue pionero en el nivel de regularidad de regularidad de sus ciudades, con un camino maldito, pero fue pionero. Y de repente se nos fue transformando todo en irregular, mucha irregularidad por todos lados, y queremos volver a tener más regularidad, por un camino más de respetar las diversidades. Y entonces sería bueno que ustedes objetivaran eso un poco. Y hay gente de esto que sabe más, ¿eh? Yo encuentro que Sabatini sabe, y otra gente que lo trabajó en otro momento. Entonces sería bueno consultarle algo a ellos, cómo enfocarlo si es que hay alguna duda. Bien, ¿le parece que terminemos la sesión con este acuerdo? Y hasta la próxima sesión, que probablemente sería la mixta el día viernes, ¿sí? Carlos. Me parece, Carlos. Sí, don Jorge. Y don Carlos, respecto de eso último que dice usted, bueno, aparte de usted, el senador Castro, el senador Sandoval, el senador Soria, también puede el diputado Calisto, el diputado Urrutia y la diputada Luc. O sea, yo creo que estamos en condiciones de citar. Muy bien. El viernes Vamos entonces a la mixta a las 9:30 del día viernes, y hoy, en el día de hoy, don Gonzalo Gacitúa nos propone informalmente o formalmente, como él quiera. Yo creo que podría ser más informal, por lo menos los senadores acá, la propuesta de solución a las controversias y lo pendiente y cuáles son los aspectos de controversia que están pendientes, ¿ya? Perfecto. Si nos llega eso, podemos todos estudiarlo y llegar en mejores condiciones al día viernes. Yo ¿Sí? les mando algo. Oiga, presidente, y solo respecto a lo último que hablaba de loteo, nosotros ningún problema en participar en todas las mesas de asesores, colaborar ahí, tratar de buscar estos consensos, estos puntos. Ojalá también los asesores que ustedes puedan transmitirle algún tipo de lineamiento o precisiones de estos temas que estuvimos hablando, para poder ir definiendo bien con ellos si el tema rural sí o no, el tema de la afectación de utilidad pública, porque si no vamos a tener una repetición de la misma conversación. Lógico. Yo también creo ojalá eso, poder ir con algún lineamiento preciso. No, Eso. yo asumo lo que dice Juan Castro. Juan Castro dice que ya hay un nivel de opciones y ya hay un nivel de soluciones.
Lo único que estaríamos acordando acá, objetivar un poco en lo que estamos, para retomarlo. Si eso está bien, lo retomamos así. ¿Ah? Y parece estar bien, si eso no. Carlos, me parece bien que participe el Consejo Nacional. ¿Ah? Yo creo que ahí hay una gran riqueza de aportes sobre este tema y harta experiencia acumulada también allí. Bien, entonces, Carlos, ¿me ustedes permite? dos, Gonzalo y Vero, hablan con el Consejo también, por favor. ¿Ah? Carlos, ¿me permite? Ningún problema. Señora Beatriz, sí. Hola, bueno, discúlpeme, soy asesora reciente del senador Juan Pablo del Telier. Y yo me Toda nuestra solidaridad con usted, toda nuestra solidaridad. No. Mira, yo sugiero también al grupo técnico de asesores conversar con Luis Eduardo Bresciani, porque el Ministerio de la Vivienda también tiene ahí una larga historia de resoluciones de la División de Desarrollo Urbano que desafectaron todas las vialidades rurales en algún momento. Entonces, yo sé que él tiene, u otro, quien tuviera esa información, porque eso existe y está afectando justamente lo que usted dijo, senador, en relación a las regularizaciones de estas vialidades rurales. Entonces, eso en algún minuto se dictaminó por parte de la BBU. Bien. ¿Y por qué Bresciani, dice usted? Porque Bresciani... Porque él estuvo, yo recuerdo No, sí, en él ese estuvo. periodo. Pero de la gente que está hoy día, ¿hay alguien que tiene un conocimiento mayor de todo esto? ¿Alguien sabe? Debe haber alguien ahí, ¿eh? O sea, tendría que ser no conozco en este minuto del MIMBU, pero creo que el MIMBU tiene todo el historial de las BBU cuando desafectaron las vialidades de los instrumentos de planificación. Las desafectaron, o sea, entonces, bueno, creo que ahí hay que ver. Yo por lo menos puedo preguntar en el ministerio. Muy bien. Bien. ¿Usted es pariente, usted es hermana del Teo? Sí, Carlos. Ay, pobrecito. Bueno. No, pasar, y del Teo y Letelier, bueno, Ya. toda nuestra solidaridad. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.